Buenas noches, bienvenidos a este martes 21 de octubre, acá en comunidad. Vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 12 de Romanos. Ya estamos muy prontos a culminar el año y con el año culminamos el estudio del libro de Romanos. Esperamos que haya sido de su edificación este estudio y que siga siéndolo hasta culminarlo. Y vamos de lleno a nuestro estudio. Bienvenidos y saludos también a los que están en diferido y no están acá con nosotros. El tema de esta noche dentro de nuestra sección de la vida cristiana nos lleva a el ejercicio de los dones, ejerciendo los dones. Todo esto tiene por supuesto que ver con la práctica de la vida cristiana, que es lo que estamos meditando en esta segunda sección del libro de Romanos. La semana pasada, el apóstol nos enseñaba que debíamos ser un sacrificio vivo en el altar de Dios. Y este sacrificio va a buscar obedecer la voluntad del Padre. Por lo tanto, en este ejercer de la voluntad también va a estar involucrados a ejercer dones que el Espíritu Santo da a los creyentes. Sin embargo, el buen ejercimiento de los dones requiere una transformación y una renovación en la mente del creyente, como bien vimos en los versos anteriores. Por lo tanto, el verso número 3 nos va a llevar a ese vínculo entre el verso 2 y esta sección, y es la necesidad de una mente renovada. Dice el verso, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Lo que este verso nos recuerda, nos hace ver, es que no hay motivo para que nosotros como creyentes nos exaltemos a nosotros mismos. Esa no es la forma de la vida cristiana. Y tampoco para que menospreciemos a otros. Esto no concuerda con esa mente renovada a través del Espíritu Santo que afirma el verso 2. Pues si alguien obedece al Padre, no debe de permitir y darle lugar a la arrogancia. Cosa que pasa muy seguido, lamentablemente. Y el problema con la arrogancia es que es alimentada por el orgullo y una mente de superioridad hacia los demás. Esta superioridad puede ser intelectual, académica o a veces simplemente porque se tiene el hábito de la lectura, eh, posiblemente bíblica, posiblemente teológico. Hay una superioridad moral que se ha venido trabajando en toda la carta. Y puede haber con esta superioridad una superioridad espiritual que va de la mano con una superioridad ligada a la religiosidad. Estas pueden ser la semilla que de cosecha de altanería, de tener un concepto inapropiado de nosotros mismos. Ahora, en el contexto de la carta de los romanos, sabemos que en Roma, pero también en Corinto, que fue el lugar donde Pablo escribe esta carta, el de los muchos problemas que había junto al moralismo, junto a la superioridad, estaba un asunto relacionado a los dones y, y estaba siendo un problema
quizá en todo el imperio cristianizado, ¿verdad? En todo ese imperio que empezaba a surgir el cristianismo. Y el problema es que la fe que nosotros tenemos, el conjunto de nuestras creencias, el sacrificio de Cristo, la gracia, la predestinación, todas estas cuestiones pueden ser mal utilizadas con pretensión y con arrogancia, que era lo que pasaba en Roma entre judíos y griegos. Ya lo vimos, pero estamos en ese contexto. Y Pablo lo que nos está enseñando, no solo en este capítulo, en el capítulo 8 también y otros capítulos de la misma carta a los romanos, es de que el creyente es responsable a no darle lugar a esto. Y por el contrario, atender a la instrucción que dice Pablo acá. Esta palabra que puede ser traducida como cordura, mesura o el buen juicio cuando se trata de pensar en nosotros mismos. Pues la actitud de arrogancia es opuesta al Evangelio. No estaba la diapositiva, perdón. Ahorita me acabo de dar cuenta. Tengo que hacer la pausa. Ahí está el versículo. Y les decía que esta manera de pensar sin juicio, esa manera de pensar con altanería, no compete. La arrogancia es opuesta a nuestro evangelio. Por eso que el Señor Jesús dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ese es el evangelio del Señor Jesús. Lo que Dios nos da como hijos en cuanto a sus dones es un regalo, es algo que en Roma no se está entendiendo, es algo que en Corinto no se está entendiendo y Pablo lo estaba viendo de primas a primeras. Pablo tuvo contacto con romanos en Corinto y se estaba dando cuenta de este problema de la arrogancia. Y ahora que va a tratar el asunto de los dones, tenemos que tener muy claro que estos dones no son recibidos por méritos, como algunos lamentablemente, tal vez no es la intención, pero terminan enseñando porque tenés que ser así y hacer esto y recibir lo otro para tener dones del Espíritu Santo. Entonces eso lo que está diciendo es que son tus méritos. Los dones no son por méritos propios. No es que tenemos más dones porque somos más de esto y más de lo otro. Segundo, los dones no nos pertenecen. No es mi don de tal cosa y voy a hacer campañas y voy a hacer programas yo usando mi don. No se trata de eso. Y mucho menos están a nuestra disposición para beneficio propio. Podríamos cuestionarnos algunos dones de los cuales algunos creyentes se enriquecen. ¿Es este el propósito? Sin embargo, son ídolos que no se pueden tocar. Y es algo demasiado común en la iglesia moderna, que no corresponde a la teología de Romanos, que no corresponde a la doctrina de la palabra. Y en este asunto específico, en este versículo, comentario del excelentísimo teólogo Samuel Pérez Milos, en cuanto al argumento paulino que está trazándose en este verso, nos dice lo siguiente, y los dejo acá, si quieren tomar un screenshot allá de YouTube y lo quieren llevar, pero me encantó mucho y quise traérselos para que lo leyéramos. Dice, lamentablemente hay un elevado número de cristianos infatuados, llenos de orgullo, llenos de ellos mismos, que son incapaces de controlar su mente y actuar con cordura en su valoración personal. Son quienes, como los fariseos, aman los primeros lugares en las grandes reuniones, las aperturas o cierres de las conferencias. Para el que no entiende aquí, son esos que se pelean por ser los que abran o los que cierran una conferencia.
sea hablando o cantando, y llegan a litigar por ellos. Se pelean, piden un rider con que ahí están ellos, porque ellos son las estrellas. Son quienes arrogantemente discursean filosóficamente delante de hermanos sencillos para ser aplaudidos. Ay, Jesús. Como grandes, cuando por esa condición son menos que los más ínfimos de los santos. Empiezan a usar palabras rimbombantes, empiezan a usar términos que nadie entiende, términos técnicos que ni siquiera teológicos que tampoco compete hacerlo. Empiezan a confundir a la gente con revelaciones, con cosas. Y el Evangelio es de gente sencilla para pensarlo, sencillo para creerlo. Son aquellos que escriben sus discursos para que la precisión de las palabras sea absoluta, de modo que el fluir del espíritu en el mensaje se restringe para la vanagloria del fatuo. Son aquellos que dicen, tienen tantos cursos y todo, y ellos saben de oratoria, saben hablar, y no hay lugar para el espíritu. Son los que procuran fascinar con continuas referencias a tecnicismos cuando desconocen la ciencia a la que se refieren. Como aquellos que desprecian la teología, por ejemplo. Son los que se aman a ellos mismos sobre todas las cosas. Escoria estéril que mancilla el púlpito cristiano y cierra el camino de toda bendición por medio de ellos. A estos, pero sobre todo a cada uno de nosotros, se dirige el apóstol para establecer el mandamiento de la ecuanimidad. Sé equilibrado, piensa de ti conforme al pensamiento de Dios. Todos tenemos que confesar nuestra miseria en ese aspecto delante del Señor. Que Él nos ayude a apartarnos de un modo arrogante de pensar de nosotros mismos. Yo creo que el doctor Pérez Milos, lo deja muy, muy claro. Y creo que ha sido demasiado claro durante este año y medio de mi pensar en toda esta cuestión mercadológica, esta cuestión llena de marketing que hoy vemos en la iglesia, que solo hace eso, solo hace el de alimentar los egos y tantas cosas que vemos hoy en día. Yo, por ejemplo, no entiendo la necesidad de hacer tanta publicidad para eventos en las iglesias, no entiendo la necesidad de hacer conciertos, me parecen una cuestión completamente innecesaria. Sin embargo, todos participamos de ellos o participamos en alguna vez en el pasado, aunque ya no lo hagamos. Y no sabemos si realmente lo único que estamos haciendo es ayudando a alguien a que tenga un concepto mayor de sí mismo, contrario al consejo de la palabra. ¿Y por qué es contrario? Bueno, porque nosotros somos uno solo, que es nuestro siguiente tema. Está fallando acá la diapositiva, vamos a ver si... Listo, creo que ya. Dice el versículo, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Esta no es una enseñanza nueva, es una enseñanza paulina que es recurrente y que yo sinteticé de esta manera. La relación entre los dones como medio de edificación de los demás
así como la necesidad de mantener la unidad de la iglesia sin importar los dones que el Espíritu dé a cada uno. Esa es mi síntesis. Esta enseñanza es tratada en Efesios, en Colosenses y específicamente en 1 Corintios del capítulo 12 al 14, donde Pablo va a dejar claro, alrededor del tema de los dones, que el mayor de todos los dones del Espíritu Santo es el amor. Es un don del Espíritu Santo. Por tanto, 1 Corintios 13 no debería ser usado para las bodas, para el amor, como muchas veces se usa. No es ese amor. Pero bueno, tema de otro show. Pues lo que Pablo enseña es que cualquier don, por muy llamativo, por muy explotable, por muy envidiable, por muy llamativo que sea, si ese don se ejerce sin amor, es solo ruido y se convierte en una nada, como dice el pasaje del capítulo 13, del 1 al 2 en Corintios. Es nuestro deber en el ejercicio de los dones tener cordura en la manera de pensar, como afirma el verso 3, porque en el Evangelio la iglesia es un cuerpo que debe de tener miembros cooperativos y que no puede tener miembros que se consideran autosuficientes. No hay llaneros solitarios en la iglesia. No se puede independizar un miembro del cuerpo del cuerpo. Dios nos dio a cada uno funciones, dones y ministerios dentro de la iglesia. Dios lo asignó, Dios los predestinó, Dios los regaló. Y estos se complementan unos con otros con el único fin de la edificación del cuerpo en su totalidad. No una parte, no dos, tres personas que están edificadas por una manifestación. Debe de ser los dones un medio de edificación al cuerpo entero. Y voy a citar como cosa rara, porque no me gusta mucho hacerlo, a esta enseñanza en la carta a los Corintios capítulo 12, versos 18 al 21. Dice, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Una vez más, es Dios en su soberanía, en su destino, porque Él es eso, no el hombre no puede hacer nada, es Dios. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Si todos fuéramos mano, si todos fuéramos oreja. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Curiosamente, hoy muchos hemos actuado, ojo, seguimos actuando de esa manera. Y pasa en todas las iglesias. Yo he tenido la oportunidad de participar en varias congregaciones, de ir a varias congregaciones, de dar capacitaciones en varias congregaciones en cuanto al audio o en cuanto a Biblia. Y déjame decirles que en todas las iglesias hay líderes, hay creyentes que desprecian a los miembros que ellos consideran pequeños. Y esto se puede ver porque cuando entran no los saludan. Dios guarde que vayan a saludar al que limpia o al del parqueo. Menos se relacionan o les interesa hablar con el hermano que no sabe leer, porque ellos tienen un doctorado, ellos tienen un trabajo que ganan no sé cuánto, viajan por el mundo. Así que ellos no se detienen a hablar con la gente que sabe leer, no sabe leer. Y en otros casos hay quienes no hablan con tal persona porque es de un estrato distinto, dijo la hermana Selena. O no son de mi raza. Pero si nosotros caemos en el error
a la inversa, de idolatrar a alguien, de hacerlo sentir superior, de decir, este que es oreja, este es mi gallo. Porque los que están en mi iglesia que son uña ellos, no. Yo a la oreja me llega. Y que estos pueden ser artistas, escritores, predicadores, líderes, maestros. Y continuamos en hacer esta diferencia entre hermanos y no ver que somos uno solo. Y hasta gastamos dinero para conocer a estos personajes, para tomarse una foto con ellos. Cuestión que nunca he llegado a entender cuál es la gracia de tomarse una foto con alguien. Pero bueno. Y si hacemos eso por hermanos que admiramos, y vamos a sus conferencias y pagamos y todo, pero al mismo tiempo despreciamos en nuestras congregaciones a aquellos que consideramos pequeños, no hemos entendido la instrucción bíblica. Ahorita vi que no les volvió a aparecer el versículo. Esto me está fallando. Creo que ya lo compuse. Bueno, sigamos. Qué distractor tan feo. Entonces no entendemos la instrucción. Y nos desvivimos para exaltar a unos miembros de la iglesia, pero en nuestro círculo local, en nuestra cercanía, despreciamos a los pequeños. Porque eso entonces es ni más ni menos que división. Y como dice el verso 25 al 27 del capítulo 12 de 1 Corintios, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por otros. ¿Por qué por el tal por cual y por el otro cual, o por el artista tal? Me desvivo para cuidarlo, para protegerlo, que nadie hable mal de él en redes sociales, pero por mi hermano que está en mi iglesia local. No le doy ni una ofrenda cuando sé que tiene necesidad. Lo miro con desprecio. Ese es el punto. Porque la instrucción bíblica es que si uno sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, recibe honra, todos los miembros se regocijan con él. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Todos nos alegramos. Cuando el que nos cae mal, le va bien en la iglesia. No es así. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Es justo lo que Pablo dijo en el versículo 4 y 5, lo está diciendo acá en Corintios. Mejoraríamos mucho en la cotidianidad de la cristiandad si estos versículos se hicieran parte de nuestra manera de pensar. Es un error que todos hemos cometido, lamentablemente. Y si estos versículos fueran así, considero que muchas de las cosas dentro del quehacer de iglesia que hoy se tienen como normales tendrían que ir a un cambio en las iglesias, en las actividades, etc. Pues ejercer los dones entre nosotros no es un asunto para dividirnos, sino de tener aún más y más conciencia de que somos uno solo en Cristo. Por eso me gustó esta infografía que les dejé acá. Porque al final somos uno solo. Y si no lo entendemos, y si nuestros dones no están edificando al cuerpo, si nuestros dones lo están dividiendo, hay un problema. Con la justa medida. Porque a veces es un asunto de trigo y cizaña y se entiende. Pero en líneas generales, los dones deberían de edificar al cuerpo. Esa es su misión. Si lo vamos a ejercer, es para eso. Y eso aplica a en todos los dones. Vamos para allá. Y debe de ser en todos los dones que se ejerzan. Verso 6 dice,
Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad y el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Muchos son los dones que se manifiestan entre los hijos de Dios. Los dones del Espíritu están enlistados en 1 Corintios 12, en este capítulo de Romanos 12, en Efesios 4 y 1 Pedro 4. El apóstol va a animar a los hermanos a que ejerzan sus dones de una manera que edifiquen a sus hermanos. El primer don que se menciona y que puede confundir a algunos es el de profetizar. Lo que más me llama la atención a mí acá es, es como Pablo implica de que si se va a tener un don, que si se va a ejercer, se haga bien. No que se oculte, pero tampoco que se haga mediocremente. Si nuestro trabajo es predicar, ¿qué es lo que significa profetizar en el Nuevo Testamento? Para los que no sepan, cuando está hablando, no se habla de la evidencia, son pocos los casos donde profetizar en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo, significa evidencia. Lo que significa el don de profetizar, por ejemplo, en Romanos, Romanos no, en 1 Corintios 14, lo que significa cuando él dice que anhelen el don de la profecía, es el don de predicar el Evangelio. Porque ahora la revelación es apostólica, ya no es de profetas. Ahí expliqué la diferencia. Entonces el mandato del apóstol es, si tenemos que predicar, hagámoslo bien. Y es una necesidad que yo considero en estos tiempos. Es una necesidad real, viva en la iglesia. Ya que la predicación es un asunto determinante en nuestra fe. Es una fe de predicación, de oír el Evangelio. Hoy pareciera, por el contrario, que cualquiera puede predicar. Y no debería ser así. No. La predicación debería estar al cuidado de aquellos que presiden las congregaciones. Y que si se va a abrir la oportunidad a que otros ejerzan el don de la predicación, debe de ser el pastor o los líderes o el presbítero que le den la oportunidad a una persona que tenga el don, pero que reciba una instrucción formal y que sea supervisado en sus primeras experiencias con un respectivo feedback, ¿verdad? Que le digan, mira, esto puedes mejorar y todo, etcétera, etcétera. Porque hoy estamos necesitados urgentemente de que este don de la predicación se ejerza para edificación de toda la iglesia. Porque son tiempos de falsas enseñanzas, de un evangelio a media, de un evangelio light, de evangelios pervertidos y de falsos evangelios, etcétera. Por tanto, si atendemos a la instrucción bíblica, qué bendición sería que seamos edificados con este don, como la iglesia. La predicación en Latinoamérica por lo menos está en crisis. Y que esta bendición de ejercer este don sea en proporción a la fe. ¿Qué significa en proporción a la fe? No, que usted tiene mucha fe. Significa esto que lo que se predique sea sin salirse de los lineamientos de la fe. Que no se contradiga la verdad bíblica. Y eso urge. Porque hoy hay mucho coaching, hay mucha palabra de ánimo, pero no hay palabra de Dios. No hay estudio, no hay preparación. Y los siguientes dones tienen mucho que ver entre ellos.
y los vamos a agrupar, que es lo siguiente. Déjenme arreglar acá de nuevo. Servicio, enseñanza, exhortación, dirección, dar y misericordia. La vida cristiana bíblica puede estar muy alejada de lo que hoy se promueve en el mainstream de las iglesias. Pablo utiliza acá 6 dones para dar a entender la importancia que tiene que nos presentemos como sacrificio vivo delante de Dios. Esta lista de dones es un ejemplo, no son los únicos, no es una guía cerrada de qué dones pueden o no haber, pero sin duda alguna, ejercer estos dones va a demandar ser alguien que se ofrezca completo a Dios en sacrificio para entonces prestar servicio a Dios. Y no que sea que por darnos como sacrificio vivo entonces vengan los dones, sino que porque Dios ya nos da los dones, nos da las capacidades, es necesario que no reine más el yo. Esa es la relación entre el versículo 3. Si lo leemos de corrido, decimos este versículo 3, ¿qué puchis? ¿Qué tiene que ver ahí? Pero eso es lo que el versículo 3 está implicando. Para servir como debemos de servir con los dones del Espíritu Santo, ya no debe existir el yo en nuestro corazón, sino que debemos ser sacrificios vivos para ejercer los dones que Dios nos dio. Todos estos dones generan un beneficio a los demás, una edificación, y no necesariamente al que la ejerce. ¿Por qué? Porque si servimos con un don, va a haber una diferencia. Ujú. Ya no vamos a llegar tarde, ya no van a haber excusas, ya no van a ver estoy cansado, necesito quedarme abajo para recibir voz y todas esas cosas tontas evangélicas que se ponen. Y es muy fácil hoy en día darse cuenta gente que está en lugares de servicio que no tiene el don de servicio. En absoluto. Muchos años en la experiencia cristiana yo he visto gente que se mete a ministerios a servir porque ahí está su enemiga de toda la vida. Y entonces si ella da clase a los niños, yo también voy a dar clase a los niños. Para que vean que yo soy la mejor. Casos de la vida real. No se diga en músicos, no se diga en otras cosas. No se tiene el don. Sí, vamos a enseñar. Tal vez ahí sí se beneficia a la persona porque cuando uno da clases aprende. Si vamos a enseñar, hagámoslo con preparación. Sí, con un don divino y preparación. Porque hay quienes tienen toda la gana de enseñar, pero no tienen don. Pero si lo hacemos con preparación y con un don real de Dios, vamos a ser indudablemente un medio de edificación. Sean niños, sean adultos, sea lo que sea. Vamos a edificar. Si no, si nuestro don es traer exhortación o traer consuelo, ¿qué es lo que significa esto? Traer ánimo, traer un apoyo al que está necesitado, vamos a ser de edificación si lo hacemos bien. Si sabemos dar al necesitado, si tenemos los recursos, si Dios nos los ha dado para ello. O no, a veces no se necesita. Y ayudamos a estas personas que están en tiempos de angustia, vamos a edificar. Ahora, si lo hacemos para que nos tomen la foto, porque nuestra iglesia dice que un día al año hay que hacerlo, y etcétera, etcétera. Eso es postureo, eso no es edificación. Si sabemos extender y dar misericordia al que no se la merece, sabemos mostrar gracia a aquel que está urgido de misericordia, al que no espera ser eh, amparado por nadie, vamos a edificar. ¿Y cuánto más va a edificar? Y por eso la dejé último. Aquella persona que es puesta en la dirección, aquella persona que es puesta en liderazgo y que tiene el don divino para hacerlo y la preparación para hacerlo.
sin duda es una gran edificación. No hay mayor edificación que estar en una congregación con un líder competente. Y antes de concluir, pueden tomarle screenshot. Acá les dejo las listas de dones que aparecen en la Biblia en tres de los pasajes mencionados. Falta 1 Pedro, que también lo mencioné hace un ratito. Son unos de los dones, no son todos. Tomen foto. ¿Ya toman foto? ¿Seguros, seguros? Bueno, entonces, en conclusión, sea el don que sea con el que Dios nos utilice, va a ser necesario, fundamental y requisito que nuestro ser integral, nuestra mente, nuestro corazón, estén puestos en el altar, humillados, siendo libres completamente de orgullo. Porque se puede servir con orgullo. Y aquel que sirve con orgullo o por esa motivación de orgullo, inevitablemente, aunque pueda fingirlo un ratito, va a terminar usando dones solo para su propio beneficio, para que lo vean, y construyendo un castillo de naipes que eventualmente se cae, todo por su propio peso, y no deja edificación al cuerpo. Y eso se puede ver en el servicio, cuando alguien sirve con pasión, a veces hasta con preparación, pero sin amor, sin amor, puro orgullo, pura gana de ser ellos el centro. Y esa necesidad de amarnos es lo que viene a continuación en este capítulo 12 de Romanos y que primeramente Dios veremos en la próxima lección de Romanos, que si no estoy mal, la siguiente semana tenemos un tema especial y no es en esta ocasión en esta semana que lo veremos. Gracias a todos los que se han conectado y los que están apoyando el proyecto. Espero ser de edificación y espero que puedan compartir estos estudios con sus conocidos y que el propósito de edificar, de enseñar, se lleve a cabo. Eh, sé que muchos que comenzaron ya no están, pero los que están siguen fieles y por eso seguimos preparándonos, estudiando para compartir estas enseñanzas. Muchas gracias, Dios les bendiga y tengan una feliz resto de semana. Hasta luego.